Hace unos 60.000 años, Europa era un lugar hostil. Los glaciares se extendían sobre gran parte del continente, el frío era intenso y enormes animales recorrían las llanuras heladas. No estábamos solos. En ese paisaje compartíamos territorio con otra especie humana, los neandertales. Eran distintos a nosotros, más bajos pero mucho más fuertes, con cuerpos robustos, pechos anchos y brazos musculosos capaces de levantar pesos imposibles para nosotros. Sus rostros eran diferentes, con cejas prominentes y narices grandes adaptadas al aire frío. Sus ojos eran grandes y profundos, preparados para ver mejor en la penumbra. Durante mucho tiempo los imaginamos como criaturas primitivas y torpes, pero la ciencia nos ha revelado una historia mucho más compleja y fascinante. En el año 2009, un investigador llamado Dani Vendramini lanzó una teoría que causó gran revuelo. La llamó la teoría de la depredación neandertal. Según él, los neandertales no eran nuestros primos pacíficos, sino depredadores especializados en cazar humanos modernos. Los describía como bestias cubiertas de pelo oscuro, con rostros feroces, sin empatía ni cultura, y con la capacidad de acecharnos de noche, como auténticos monstruos. Según su visión, durante miles de años, los Homo sapiens fuimos presas, víctimas de estos cazadores nocturnos que se alimentaban de nosotros. Una idea perturbadora, casi salida de una película de terror. Vendramini sostenía que esta amenaza había dejado huella en nuestra evolución, que el miedo a la oscuridad, los terrores nocturnos, incluso las historias de monstruos que atraviesan las culturas, serían recuerdos genéticos de aquella época en que los neandertales nos cazaban mientras dormíamos. Una idea seductora, porque convertía nuestra historia en una lucha épica por la supervivencia. No éramos los cazadores dominantes, sino los perseguidos que lograron sobrevivir a predadores implacables. Pero, ¿qué decía la ciencia? Los fósiles empezaron a hablar. Sabemos que los neandertales eran corpulentos, con huesos fuertes y músculos potentes. Sí, sus ojos eran más grandes y sus cuerpos muy resistentes al frío. También sabemos que comían muchísima carne, porque los análisis químicos de sus huesos lo confirman. A primera vista, todo esto parecía apoyar la visión de un predador peligroso. Pero la clave estaba en los restos que dejaban en sus campamentos. Los huesos que cocinaban, los animales que cazaban, eran sobre todo mamuts, bisontes, rinocerontes lanudos y ciervos gigantes. Animales enormes, peligrosos y difíciles de atrapar. Eso no es señal de depredadores de humanos, sino de cazadores altamente inteligentes y coordinados. En algunos lugares, como en cuevas de Francia y España, se encontraron restos de canibalismo, huesos humanos con marcas de cuchillos y fracturas iguales a las de los animales cazados. Eso parecía confirmar la idea de monstruos. Pero los investigadores coinciden en que se trataba de canibalismo de supervivencia, en momentos de hambre extrema, algo que también ocurrió en otros pueblos humanos, incluso en tiempos mucho más recientes. No era la norma. Los dientes de neandertales aportaron más pistas. Dentro de su sarro quedaron atrapados restos microscópicos de granos, legumbres y hasta hierbas medicinales. No solo cazaban, también recolectaban y cocinaban plantas. Algunos restos muestran que usaban manzanilla y milenrama, hierbas amargas sin valor nutritivo, pero con propiedades medicinales. Eso significa que conocían su entorno, que tenían memoria y que compartían ese conocimiento. Un predador puro no cocina cereales ni prepara medicina. Pero quizás la prueba más sorprendente llegó en el año 2016, en una cueva de Francia llamada Bruniquel. Allí, hace más de 170.000 años, los neandertales apilaron fragmentos de estalagmitas formando anillos y estructuras circulares en lo profundo de la cueva. No eran refugios ni cocinas, estaban demasiado adentro, en completa oscuridad. Eran construcciones simbólicas. Eso demuestra pensamiento abstracto, cooperación y planificación. Estos humanos tenían mente simbólica, aunque durante siglos se nos dijera lo contrario. Y después llegó la genética, la prueba definitiva. En 2010, un equipo de investigadores liderado por Svante Pääbo secuenció por primera vez el ADN neandertal. El resultado cambió la historia para siempre. Todos los humanos modernos que vivimos fuera de África llevamos entre un 2 y un 4% de genes neandertales. Eso significa que no solo convivimos con ellos, sino que nos mezclamos. Hubo encuentros, parejas, descendencia fértil. No eran depredadores bestiales cazándonos en la noche. Eran otros humanos,
tan reales como nosotros, con los que compartimos amor, miedo y vida. Hoy sabemos que los neandertales enterraban a sus muertos, a veces con flores y pigmentos rojos como el ocre, que cuidaban de los heridos y enfermos durante años, lo que indica empatía y compasión, que fabricaban herramientas de piedra finas y variadas, arpones de hueso, agujas para coser pieles, que decoraban con conchas y usaban pigmentos en su cuerpo, quizás como adorno o como símbolo. En cuevas de España, huellas de manos pintadas en rojo y símbolos geométricos muestran que practicaban el arte miles de años antes de que nuestra especie llegara a Europa. Lejos de la imagen de monstruos, eran una humanidad distinta, con inteligencia, cultura y emociones. Su fuerza física era enorme, sí, su resistencia al frío, admirable, pero también tenían ternura, creatividad y la capacidad de soñar. Su desaparición, hace unos 40.000 años, sigue siendo un misterio. Probablemente influyeron varios factores. El clima cambió drásticamente y los glaciares avanzaron, reduciendo la caza y los recursos. Nuestra especie llegó a Europa con nuevas herramientas y técnicas de caza, compitiendo por el mismo territorio. La mezcla genética quizá los fue absorbiendo lentamente. Lo cierto es que un día dejaron de estar, pero no del todo. Porque los neandertales siguen aquí, viven en nosotros, en nuestra sangre, en nuestros huesos, en la forma en que respondemos al frío, incluso en algunas de nuestras enfermedades. Genes de neandertal participan en nuestro sistema inmunológico, en cómo respondemos a virus y bacterias. Otros influyen en el color de nuestra piel, en el cabello o incluso en cómo dormimos. Cuando escuchamos historias de monstruos en la oscuridad, cuando sentimos ese miedo irracional a lo que se esconde de noche, tal vez no recordamos depredadores reales, sino ecos de una convivencia antigua. Una memoria borrosa de aquellos otros humanos que compartieron el mundo con nosotros. Durante mucho tiempo nos contaron que la historia era simple. Nosotros éramos los inteligentes, ellos los torpes. Nosotros sobrevivimos, ellos desaparecieron. Pero la verdad es mucho más profunda. Ellos eran como nosotros, con virtudes y defectos, con sueños y miedos. Una especie distinta, sí, pero humana al fin. La teoría de la depredación neandertal se ha descartado, pero su existencia nos recuerda lo poderosa que es la imaginación para llenar vacíos. Necesitamos historias para dar sentido al pasado. A veces esas historias son de miedo, pero la historia real es igual de poderosa. No fuimos víctimas de monstruos, fuimos compañeros de otra humanidad. Y hoy, miles de años después, seguimos llevándolos con nosotros. Porque cuando te miras al espejo, cuando sonríes, cuando lloras, cuando sientes miedo o esperanza, una parte de lo que ves todavía es neandertal. Y quizás eso sea lo más hermoso. Saber que dentro de nosotros vive más de una humanidad.